Perfecto. Listo. Sí. Bueno. Dale, muchas gracias, amigo. Qué santo, gracias. Si vas a hacer derecho, te va a servir para derecho. Hola, chicos. Hola, chicos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy aquí para todos ustedes. Estamos en contacto. Hola, Diony. Hola a todos los que me siguen. Divinos, como siempre. Muchísimas gracias. Estuve atravesando un embotellamiento, el tránsito en Montevideo. Hoy, el plan pre-fiestas es un manicomio. Así que, bueno, llegué, gracias a Dios. Es casi Nueva York con embotellamiento, un accidente de tránsito, lamentablemente, por suerte no heridos, pero atravesando todo y bueno, aquí estamos. Les di unos minutitos inclusive a todos para que se puedan conectar. Muchísimas gracias por estar ahí. En el día de hoy vamos a continuar con las sesiones. Hola, buenas tardes Andrea, buenas tardes Juan, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con el curso que estábamos impartiendo, ¿ok? Y vamos entonces a hacer 45 minutos, hacemos un cortecito de 3, si les parece, y después continuamos de corrido, ¿ok? Para que no sea muy tedioso para todos ustedes, ¿sí? Bien, ahora ya me van a ver. Voy a compartir pantalla con todos y todas. Y hoy, en realidad, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con justamente las ciencias forenses, ¿sí? A ver si aquí lo están viendo en pantalla, ¿no, verdad? Ok. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que tiene que ver con las ciencias forenses, ¿sí? Y justamente, espérenme un segundo porque voy a aguardar un segundito. Aquí. Ahora me van a ver a mí. Hola, hola, hola. No sé cómo me ven. Si salgo ahí, ¿me ven correctos? ¿Ok? Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien. Vamos entonces a comenzar, como les comentaba, continuando con el proceso que estábamos trabajando, relacionado con el tema de las ciencias forenses en general, ¿sí? Y todo lo que de alguna manera significa las ciencias forenses per se, ¿ok? Bien, ahí tienen la pantalla. Sí, perfecto. Cuando estamos hablando de las ciencias forenses, como estuvimos haciendo, vamos a hacer una recapitulación muy rápida de digamos, el curso y la temática del día de ayer, del día de la vez pasada, perdón. Ayer también estuve dando curso por eso. El curso, nos encontramos con justamente que las ciencias forenses son todas las ciencias que involucran situaciones que implican un trabajo en el foro o en la judicatura con la parte jurídica. Relativo al foro, cualquier ciencia se convierte en forense cuando el científico acude a ilustrar al foro. Cuando nosotros estamos hablando de ilustración del foro, ¿ok? Estamos hablando necesariamente de todo lo que vendría a ser la apertura del conocimiento de nuestra parte, ¿sí? A justamente todas las personas, ¿sí? Que se involucran en el fuero jurídico, ¿ok? En todo lo que es la parte de jueces, fiscales, etc. Foro es el lugar donde celebran en la antigua Roma los juicios, eso ya lo estuvimos viendo. Uno de los primeros ejemplos tiene que ver específicamente vinculado de manera directa con la toma de Cicuta de Sócrates, donde aparece en realidad uno de los primeros, diríamos, momentos en que nos encontramos justamente con una situación donde justamente bueno, se ilustra de alguna manera el foro. En relación al crimen tenemos fundamentalmente 3 bastiones de donde se desprenden otras ciencias que contribuyen a la investigación criminal. O sea, las ciencias forenses van a trabajar y, diríamos, configuradas desde el punto de vista científico forense con
basándose en, mejor dicho, la criminalística y la criminología en conjunción para poder ofrecer toda la información necesaria a el foro jurídico que está investigando la circunstancialidad del crimen, ¿ok? Me encantó porque hay Diony, por ejemplo, estaba tomando apuntes, tomen apuntes porque es importante, porque una vez se dice, bueno, tengo las slides, pero a veces no basta solamente con eso. El foro romano es uno de los modelos de foro, el forum romanum, aunque los romanos se referían a él comúnmente como forum magnum o simplemente el forum. O lo que en realidad Emilio Castoriadis en filosofía crítica va a llamar justamente el ágora o el concepto de ágora. El ágora vendría a ser la representación antropológica, ¿sí?, desde el punto de vista cultural forense, del conjunto de personas que se vinculan como representantes de una ciudadanía o de un ejercicio de los derechos ciudadanos, ¿sí?, para poder, diríamos, litigar o para poder cuestionar determinado tipo de comportamiento frente a determinadas acciones. ¿Ok? De alguna manera era la zona central en torno a la que se desarrolló la antigua Roma, ¿sí?, y en la que tenía lugar el comercio, los negocios, bueno, justamente la prostitución también se ejercía en esas zonas, la religión y la administración de justicia. El foro es una plaza donde se trataban los negocios públicos y donde el pretor celebraba los juicios. También está muy vinculada nuevamente a lo que les comentaba, a lo que Emilio Castoriadis nombra o nominará como el ágora ciudadana o citarina. Acá tenemos una imagen de los foros romanos para que tengan una idea, que en realidad tiene que ver con toda esta configuración espacial abierta, pero sí presente, ¿ok?, donde en realidad se conglomeraban las personas. ¿Por qué insisto tanto en este concepto? Porque es importante y tiene que ver con, diríamos, a ver, la manera que ustedes también tengan de entender todo lo que hace a los aspectos forenses, ¿ok? Porque en realidad nosotros que trabajamos en lo forense, trabajamos siempre en una configuración grupal, no se trabaja de manera individual, se trabaja en equipo y con representatividades de conocimientos de parte de cada ciencia que está presente en la investigación. Y también tiene que estar representado el interés ciudadano. Entonces esto tiene mucho que ver con cómo se originó todo este proceso. Las ciencias forenses tienen un análisis, o sea, las ciencias forenses se configuran por, digamos, una cantidad de áreas que aportan a lo que se llama ciencia forense. Está la escena del crimen, los aspectos que apuntan a la física forense, la química forense que va a aportar información a las ciencias forenses, ¿sí?, la medicina legal, como estuvimos viendo en el primer encuentro, todo lo que es la parte de la biología forense, la lógica y el análisis del aspecto forense, los aspectos criminológicos, ¿sí?, y los aspectos de los procesos judiciales en sí mismos. ¿Por qué está separado o manifestado en esta estructuración este gráfico? Muy simple, porque en realidad la ciencia forense tiene como dos basamentos fundamentales que son la criminología y la criminalística, ¿ok? La criminología es lo que ustedes están viendo en el gráfico a mano izquierda, ¿sí?, que son justamente todos los aspectos que hacen el análisis cualitativo de lo que se investiga en la escena del crimen. Todo es lo que tiene que ver con las preguntas: ¿qué, por qué y para qué? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cuál es la intención criminal? ¿Cuál es la ganancia criminal en la escena? ¿Ok? Y todas las ciencias que aportan. Por ejemplo, ahí estamos nosotros, ¿no? Psicología forense y perfilación criminal trabajan en el ámbito de la criminología, ¿ok? Después vamos a tener todo lo que es la parte de psicología forense, psiquiatría forense, ¿sí?, todo lo que son las técnicas supraespecializadas en ese sentido. Y por el otro lado, en la otra, en the other hands, como dirían los norteamericanos, ¿sí?, tendríamos todo lo que es la parte de expertise técnica, o sea, ciencias centradas o basadas específicamente en técnicas concretas, que vendrían a configurar lo que se llamaría la criminalística, o sea, todo lo que es física forense, química forense, análisis balístico forense, ¿sí?, biología forense, odontología forense, etcétera, etcétera. Son dos ciencias duras, estructuralizadas, no ciencias subjetivas, que trabajan, ¿sí?, aportando también a las ciencias forenses en la investigación de la escena. Cuando hablo de ciencias objetivas y subjetivas, me refiero a ciencias sociales, en el caso de subjetiva, no porque el conocimiento sea subjetivo, sino porque estudian un objeto de estudio mucho más vinculado a la sensibilidad,
y en la otra, diríamos, vía, nos encontramos con las ciencias técnicas más objetivas o más fácticas que analizan, diríamos, circunstancialidades mucho más concretas y estudiables en laboratorio, si se quiere. Los principios interactivos y de intercambio de Lockhart son fundamentales en todo lo que se trabaja con el ámbito de las ciencias forenses. Lockhart planteó un esquema bastante interesante que se sigue trabajando a nivel actual en las ciencias forenses, que tiene que ver con, diríamos, a ver, vamos a explicárselo de esta manera, porque ustedes están en un proceso inicial de conocimiento. Existe una disposición de la realidad que nosotros analizamos desde lo forense que tiene que ser interpretada por tres canales: el de la escena, el del agresor y el de la víctima. Esos tres canales siempre están presentes, ¿sí? La escena, el agresor y la víctima. ¿Qué quiero decir exactamente con esto? La escena, ¿sí?, está de alguna manera involucrada directamente con todas las ciencias que van a aportar desde la criminalística, ¿sí? El agresor como figura o el victimario como figura está vinculado con toda la información que va a aportar la criminología, que va a tratar de entender por qué lo hizo, de qué manera lo hizo, con qué objetivo criminal lo hizo, qué ganancia criminal tuvo, qué calculó, qué no calculó, qué previno, qué no previno en el acto criminal, y los aspectos o las ciencias que aporten a conocer a la víctima presente en esa escena, ¿sí?, que diríamos configuren lo que se llamaría la victimología forense, ¿ok? Esos tres, diríamos, parámetros siempre están presentes en la manera que nosotros tenemos de interpretar una escena. Yo llevo una escena de crimen o una escena forense X, donde inclusive puede haber hasta un siniestro de tránsito, ¿sí? Y voy a tener que analizar la escena desde el punto de vista criminalístico para saber cómo fue, por ejemplo, el accidente de tránsito. Analizar quién supuestamente es el presunto, ¿sí?, inculpado que cometió el accidente de tránsito y si hubieron, por ejemplo, en el caso que les comenté que me pasó en el embotellamiento, si hubieron o no heridos de muerte, ¿sí? Y tratar de estudiar a la víctima desde la parte victimológica, ¿sí?, si hubo o no heridos de muerte, cómo fueron, qué características tiene la víctima, etc. Todas las ciencias que van a aportar conocimiento para poder descifrar estos tres canales presentes en la manera de estudiar, ¿sí?, el campo forense, son todas las ciencias que aportan a la ciencia forense conocimiento. La filosofía, la sociología, el derecho, la arqueología, la anatomía patológica, la etnomología, que es el estudio de los cuerpos en descomposición y en su proceso, la psicología forense, la ontología, la psiquiatría forense, la química toxológica, la biología forense, la antropología forense y muchísimos aspectos más. Y muchas ciencias derivadas de estas ciencias. ¿Entienden? Es una red, o un, mejor dicho, entramado de conocimientos. Si nos centramos, por ejemplo, en la primer gran pata, que es la criminología es una ciencia social que a partir de diversos enfoques metodológicos se ocupa del estudio de la cuestión criminal. En realidad, la criminología tiene que ver, ¿sí?, con el análisis del fenómeno de la criminalidad desde lo social. Su objeto aborda temas como el delito, el delincuente, la delictología forense, la política criminal, la víctima, el control social y los procesos de criminalización, entre otros. ¿Por qué es importante la criminología? Y bueno, a ver, somos muchos los apasionados por esta ciencia, porque claramente está vinculada de manera directa a lo que en realidad estudiamos directamente, ¿no? En mi caso de ser psicóloga forense, trabajo vinculada de manera frontal con la criminología, aparte tengo la especialidad en criminología, soy criminóloga. El criminólogo analiza la causa, o sea, analiza, diríamos, a ver, las formas en las que el criminal comete el crimen que comete, por qué lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, de qué manera elige hacerlo. Todos estos aspectos cualitativos son los que estudia el área criminológica de aporte de información a la escena del crimen. A pesar de ser una escena reciente y haber sido condenada en cuanto a su autonomía e independencia disciplinaria, la criminología moderna alcanzó identidad científica social a través de una diáfana definición de dos objetos de estudio, la conducta desviada y el control social. Apaguen por favor los micrófonos. Hay un micrófono que está activado
¿Qué es lo que quiero decir con esto? La criminología moderna en realidad trabaja con dos objetos de estudio centrados, la conducta derivada o la conducta criminal, ¿sí? Y el control social de la conducta criminal. Cuando estamos hablando de control social, no estamos hablando, diríamos, de políticas opresoras, ni muchísimo menos. Estamos hablando de nada más y nada menos de un concepto que se trabaja muy poco en nuestro país, que se llama políticas criminales. Las políticas criminales son políticas o sistemas de pensamiento político, de ordenamiento y orientación de la ciudadanía en función de la preservación o la prevención de esa ciudadanía de determinados riesgos criminales. Para prevenir a la ciudadanía de determinados riesgos criminales hay que primero identificar cuáles son las características sobre quién se quiere preservar, ¿ok? Entonces estos elementos se trabajan en el ámbito de la criminología. Un manejo coherente e integrador de métodos de estudio también se trabaja provenientes de las ciencias positivas y las ciencias sociales dentro del ámbito criminológico. En la beta victimológica tenemos que la victimología es el estudio de la causa por la que determinadas personas son víctimas de un delito. O sea, acá tenemos, diríamos, muchos planteamientos, inclusive hoy por hoy están existiendo grandes lineamientos jurisprudenciales innovadores. Por ejemplo, en Alemania hay nuevos sistemas innovadores jurídicos que plantean o que posicionan el análisis de la víctima en un lugar muy distinto, muy innovador al actual. Por ejemplo, estoy pensando en autores como Roots o otro tipo de autores que son contemporáneos, que por ejemplo analizan todo lo que es el sistema de responsabilidades y culpas desde lugares innovadores, ¿sí? El campo de la victimología incluye también, incluir en función de los distintos autores, un gran número de disciplinas o materias tales como sociología, psicología, derecho penal y criminología. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Chicos, por favor, porque si no, no dejamos aprender a nadie. El estudio de la víctima es multidisciplinar y no se refiere solo a la víctima de un delito, sino también a los que lo son por consecuencia de accidentes de tráfico. O sea, tenemos todo lo que tiene que ver con siniestros, ¿sí? De accidentes de tráfico. Profesionales relacionados con la victimología pueden ser científicos, operadores jurídicos, sociales o políticos. Bueno, voy a cortar la transmisión porque hay alguien que está lamentablemente con el micrófono abierto y necesito poder... Ahí responde Adriana, el que está activado el micrófono, Adriana. No sé quién es, pero lamentablemente tengo que... A ver, por favor, porque si no, no puedo continuar, chicos. Si no, no sé, ahora se apagó o lo apagaron, pero está, recién. No, se apagó, sigue activado. Dice iPhone de Adriana, es el que está activado. Sí, no sé quién puede ser, pero lo que pasa es que el tema es que necesito. A ver, Américo, si podemos silenciar a los chicos. Sí, a ver, acá. Gracias, Leoni. A ver cómo hacemos. Sí, no sé, ahora quedó ahí conectado, gracias. Porque el tema es que si no, se súper distraen todos, me distraigo yo y quedamos como perdidos. No sé quién puede ser. Hablando de políticas criminales, vamos a encontrar, no lo piensen así, no lo vean de esa manera. Pero, sí, no sé, está raro, ¿no? Es un misterio. Acá, es este. A ver, chicos, a ver. Perdonen, pero vale la pena porque después si no, estamos con un temita. Están todos silenciados, qué cosa más rara. Bien. Porque se desconectó el que estaba conectado. Se desconectó, sí, claro. Sí, acá no veo ese iPhone. Muchas gracias. Están todos silenciados. Bueno, gracias. Una pregunta, Diana. Sí. Cuando hablamos de la parte de victimología, las mujeres que son potenciales víctimas de un femicidio, ¿estaría dentro de lo que estás explicando? Sí, claro.
qué la pregunta? Sí, la criminología está siempre involucrada, o sea, por eso es importantísimo cuando ustedes trabajan en las temáticas que implican violencia, que tengan formación criminológica también. Porque en realidad, ¿qué pasa? Lo que hoy por hoy está viendo mucho es, y esto, cuidado que no lo digo por menospreciar ninguna función, formaciones, ¿sí? De personas que trabajan como operadores en el ámbito de la violencia, pero falta muchas veces, y que de hecho ellos mismos lo sufren, el conocimiento de todo lo que es la parte criminológica. ¿Y por qué es importante? Porque justamente el área de la criminología involucra todo lo que es las ciencias en las que trabajamos nosotros, psicólogo forense, psiquiatra forense, ¿sí? Con la parte jurisprudencial. Entonces, esa fusión la analiza justamente el terreno criminológico. No es lo mismo que, por ejemplo, yo interprete en un, vamos a seguir con el siniestro de tránsito, ¿ok? Que yo interprete en un siniestro de tránsito las consecuencias que puede haber sobre una víctima femenina, ¿sí? Cuando lo analizo solamente desde la parte psicológica forense o victimológica forense, que está incluida dentro de la psicológica forense, que yo lo interprete con conocimiento de causa sobre la parte criminológica también. Y, a ver, que pueda llegar a interpretar, en caso que aplicara a la situación, que el que embiste a la persona elige a la víctima por ser mujer y por ende es un sujeto que, por ejemplo, atropella mujeres únicamente y no otro tipo de víctima. Ahí también tengo que tener conocimiento criminológico al respecto, porque a mí solamente con los conceptos de la psicología forense o de la victimología forense no me va a alcanzar. Necesito tener conocimiento cercano o directo, diríamos, con toda la floración del ámbito legal a la ciencia en donde estoy parada. Y en esa fusión puedo tener acceso al conocimiento criminológico. ¿Entienden? Porque en realidad son ciencias que estancas no te van a aportar ninguna información. O sea, en realidad son ciencias que se necesitan trabajar en comunión con otras ciencias. Por eso la importancia de que entiendan el concepto del foro, porque en realidad todos trabajamos interconectadamente. Si yo estoy en una causa, sea de las características que sea, y no sé trabajar con el abogado, con el fiscal y con el juez, no sirve de nada lo que pueda hacer. Piensen, por ejemplo, en las personas que trabajan en el contexto, que trabajan en comunidad o que trabajan en el ámbito comunitario. Yo trabajé muchísimos años como psicóloga de área en el Marconi y en el Casaballe y tuvimos que crear, yo lo creé conjuntamente, obviamente con una cantidad de colegas que gracias a Dios se unieron, creamos un nodo, un grupo de redes que se unían para trabajar en las causas. Porque no alcanzaba solamente con mi trabajo, con el trabajo de una persona de manera isla. Necesitamos trabajar en red en esto, ¿entienden? Entonces, lo que me plantea Diony con respecto a si se aplica o no, sí, claro que se aplica a los aspectos feminicidas, pero no es lo mismo que vos entiendas el concepto de feminicidio aplicado a una escena del crimen desde el concepto mismo pelado a que lo puedas integrar al terreno de otras ciencias que aporten a la criminología. Vos no te vas a manejar de la misma manera en el terreno psicológico-jurídico, no te vas a manejar de la misma forma con otros colegas si sabés trabajar en interrelación y si sabés pensar también interrelacionadamente que si lo ves estancamente. ¿Cuántos casos conocen ustedes que se hacen un seguimiento de los procesos forenses, por ejemplo en abuso sexual infantil, en maltrato, y los psicólogos se quedan solos trabajando con eso? No tienen contacto con los abogados, no tienen contacto con los jueces, no tienen contacto con los fiscales, se quedan limitados en esa posición y no hacen, diríamos, redes. Entonces, evidentemente, el caso no es que el técnico sea malo o le falte capacidad, es que en realidad la propedéutica, la logística que lo rodea no es la más adecuada. Por lo menos no para trabajar en esos terrenos temáticos. El estudio de las víctimas entonces es multidisciplinar y no se refiere solo a las víctimas de un delito, justito lo que les estoy planteando, sino también a las que lo son por consecuencia de accidentes, como dije, desastres naturales. O sea, tenemos que trabajar de manera, diríamos, amplificada en red, ¿ok? Bien. El estudio de las víctimas puede realizarse desde la perspectiva de una víctima en particular o desde un punto de vista epistemológico, analizando las causas por las que los grupos de individuos son más o menos susceptibles a resultar afectados. Esto específicamente era lo que yo les hablaba de
que aspectos que hacen a la identificación, la interpretación de lo que nosotros consideramos una víctima y de lo que nosotros consideramos un posible o potencial maltratador, agresor o victimario. Pero para eso, de alguna manera, tenemos que tener una perspectiva amplia de la víctima y tenemos que saber de qué queremos preservar a la víctima, en qué circunstancias y bajo qué condiciones. Todo eso se analiza en políticas criminales. Para la próxima les voy a traer un recorrido por videos, ¿ok? Y les voy a traer unos recortes de una ponencia muy interesante en un TEDx de Estados Unidos sobre políticas criminales. Se ve muy poco este tema, pero es muy importante, parece muy aburrido, pero no se crean tanto. Y son, diríamos, las formas que nosotros científicamente tenemos de poder pautar, de poder desplegar programas de trabajo para poder prevenir a las víctimas. Por ejemplo, en México hay una política criminal que se utilizó por muchos años, que sigue funcionando el día de hoy, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui, que es la de los buses rosa, que son buses que pasan a buscar por las puertas de las fábricas, en zona de fábricas, a las mujeres, ¿sí?, que salen de las fábricas en horarios posteriores a las 8 de la noche. ¿Ok? Esto que a ustedes les puede parecer algo básico, de perogrullo, no es así. Es central y ha prevenido más del 80% de los casos de feminicidio en Juárez, ¿sí?, y los casos de exposición a potencialidades de feminicidio. ¿Entienden? Entonces, este elemento tiene que ver con una política criminal. Esto es una política criminal que implantó el gobierno para poder prevenir a este contingente de mujeres. Para eso primero tuvieron que identificar qué tipo de mujeres eran, cuáles eran las vulnerabilidades de la víctima, cuáles eran las características del perfil del victimario o del presunto ofensor, y de esa manera, en base a todo ese conocimiento, que es un cosmos cognitivo, ¿sí?, poder desarrollar después las políticas criminales. Bien, cuando estamos hablando de lo que es un laboratorio, ¿sí?, de criminalística, estamos hablando entonces, y ahora nos vamos para la otra parte, para la parte más dura, de ciencias como la balística forense, que estudia todo lo que es la parte de balas, de uso de armas de fuego, la química toxicológica, que utiliza todo lo que es la parte de fármacos, si la víctima tiene en sangre venenos, etc. La biología forense, que va a trabajar muchos terrenos de todo lo que hace a lo biológico forense, como la etnomología, que es los procesos de descomposición del cuerpo en caso que haya fallecidos, la medicina forense, la ingeniería forense y la psicología forense también va a estar aportando. Lo que tenemos como ciencias del laboratorio criminalístico son la balística, la química, la biología, la medicina, como madre de las ciencias forenses, y la ingeniería forense. La psicología va a aportar, pero va a aportar desde un lugar de conocimientos subjetivos a los análisis de las pruebas fácticas que van a desarrollar las 5 anteriores. Cuando estamos hablando también de los aspectos de lo que tiene que ver, ¿sí?, con justamente, lo que tiene que ver justamente con el análisis victimológico, también se trabaja en el terreno criminológico con la búsqueda de factores de riesgo frente a lo que vendría a ser la naturaleza de la patología delictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cuando nosotros trabajamos con víctimas y victimarios, vamos a trabajar con el universo víctimas y victimarios. Y el universo víctimas y victimarios tiene características que se adjudican a la víctima y características que se adjudican al victimario. Factores como, por ejemplo, el alcohol, la droga, la infidelidad, la economía precaria, la imprudencia, son todos factores de riesgo, ¿sí?, que agudizan, o sea, complejizan todo lo que es la patogenia del fenómeno de violencia familiar y victimológica, si estamos estudiando, por ejemplo, violencia familiar, y genera lo que sería la patogénica, ¿sí? Tenemos dos aspectos dentro de la parte del universo víctima-victimario: el prepatógeno y el patógeno en sí mismo. El prepatógeno incluye todos los factores de riesgo y vulnerabilización, tanto de la estructuración del rol de la víctima como la estructuración del rol del victimario. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cuando nosotros estudiamos la víctima y el victimario, tenemos que estudiar, ¿sí?, y analizar qué es lo que llevó de alguna manera a que la víctima se transformara en una víctima o la potenció a ese rol, y qué es lo que llevó de alguna forma a que el
agresor se transformara en agresor y lo potenció a ese rol, ¿ok? Entonces, lo que de alguna manera condujo a la víctima, ¿sí?, a que se transformara en víctima es lo prepatógeno, y lo que transformó de alguna manera al agresor en agresor es lo patógeno propiamente dicho dentro del fenómeno que estamos analizando. Por ejemplo, puede ser el fenómeno feminicida o el fenómeno violencia doméstica. ¿Sí? Están muy cansados de escuchar violencia doméstica porque se habla todo el tiempo de violencia doméstica. Yo a veces evito mencionarlo, no por no hablarlo porque es central, obviamente, y vital, pero hay que también evitar caer en un espacio común porque, digo, de tanto que se habla del concepto, es como que el concepto, lamentablemente, la mente social pierde de alguna manera vigencia. La medicina legal, entonces, por otra parte, va a contribuir también en el estudio del agresor y la víctima y coopera con la criminalística en la búsqueda de la evidencia, y la criminología va a complementar todo ese paisaje forense que vamos a estar analizando. La medicina legal es una especialidad de la medicina humana que va a aplicar también sus conocimientos anatómicos, bioquímicos y fisiopatológicos dentro de todo lo que es la parte del estudio. O sea, en síntesis, ustedes cuando tengan el acceso a una ecología o escenificación forense van a tener que analizar la parte criminalística, lo que le ofrece de información en lo criminalístico, la medicina legal a la escena, y todo lo que le ofrece de información en lo criminológico, las ciencias criminológicas, a la escena para tratar de entender por qué pasó lo que pasó. ¿Sí? La medicina legal tiene mucho campo de acción también, participa tanto en el foro civil como en el penal, realiza exámenes sectoscópicos, preferencias, todo lo que tiene que ver con lo vaginal y anal, o sea, todo, por ejemplo, en maltrato y abuso sexual infantil, ¿no? En la evidencia física determina las gestaciones, las edades, se hace, por ejemplo, análisis forenses de los procesos de embarazo, pre y post-mortem, proceso de muestra de células, tejidos, realiza estudios con restos óseos, rehabilitación de tejidos, participa además en diversas diligencias judiciales también. Dentro de lo que es el terreno de la medicina forense, que estaría a su vez dentro del terreno de lo que analizaría todo lo que es la parte criminalística, de prueba física, tenemos los exámenes médico-forenses, la patología forense, la investigación médico-forense y los exámenes especiales. ¿Sí? Bien. Acá hay varios aspectos, ¿verdad? Porque la medicina legal y preventiva también está estudiada y está orientada a la salud social, o sea que la medicina también puede trabajar con medicina comunitaria y todos los aportes de la medicina comunitaria al respecto. ¿Sí? Coopera con, diríamos, la justicia, la búsqueda de la verdad, y forma el cuerpo de las ciencias forenses, ¿sí?, con lo que se conjuga empleando todos los medios ilícitos. Por ejemplo, casos como, por ejemplo, la irrupción de un sujeto que va a dar un servicio en época de pandemia a un usuario de salud que llama para realizar un hisopado en domicilio, y surge una situación confusa donde el usuario termina denunciando al operador diríamos, del prestador de salud que va al domicilio de él, de que esa persona tuvo algún tipo de contacto sexual con la persona que pidió el hisopado, una situación X que se podría dar. En esa circunstancia, la medicina legal va a aportar primero información acerca de lo que examinó en el cuerpo de la presunta víctima, y la información que emerja de esa situación a nosotros nos va a servir para saber si el sujeto que está siendo señalado como presunto inculpado es o no culpable, o tiene o no responsabilidad, y qué tipo de responsabilidad tiene frente al hecho en caso que se constate algo. Si la medicina legal no encuentra, desde el punto de vista criminalístico, para llamarlo de alguna manera, pruebas físicas, entonces se descarta, y lo que hay que ingresar es con las pruebas más de índole subjetivo-fáctico, o sea, tratar de entender cuál es el discurso de la víctima desde el análisis victimológico forense, tratar de entender de alguna manera qué es lo que expresa la víctima que le pudo haber sucedido, cuáles son las características de la víctima, y ahí entra la psicología y la psiquiatría forense, si la víctima tiene antecedentes psiquiátricos, si está tomando medicación,
información, si está coherente, si no está coherente. ¿Me entienden? Pero se va como haciendo un proceso de descarte, ¿sí? Son como justamente diagnósticos diferenciales que se realizan frente a la significación hasta poder llegar desde el punto de vista legal a una conclusión, a la que van a concluir ¿quiénes? Los magistrados jurídicos, gracias a qué? Al aporte que nosotros le demos desde las ciencias forenses. ¿Sí? La medicina legal también forma equipos con otras ciencias forenses, como equipos forenses especializados, que también están integrados por médicos, antropólogos, odontólogos forenses, biólogos y otros científicos forenses. ¿Sí? Dentro de lo que es la parte de medicina legal, en la clínica forense se hacen muchísimas cosas: determinación de edad aproximada, determinación del sexo del cuerpo, presunta responsabilidad médica, estado de salud actual, exámenes psicosomáticos, diagnóstico laboral por accidentes de trabajo, también se trabaja en el ámbito de la clínica forense, actitud laboral, exámenes por presuntas torturas, estudios sociales y familiares, visitas para reconocimiento médico-legal, miren todo lo que trabaja el plano de la clínica forense, ¿no? Reconocimientos para entrega de córneas, juntas médicas, ¿sí? Examen de integridad sexual, examen por presunto aborto, determinación de estado de gestación, determinación de parto reciente o anterior, determinación del sexo, determinación de potencialidad sexual, ampliación de reconocimiento. En el ámbito de la psiquiatría forense, que también va a entrar dentro de lo que son los aspectos médico-legales, exámenes psiquiátricos, estado de salud mental para detectar, farmacodependencia, todo lo que es el análisis de las psicosis adictivas que pueden estar presentes en situaciones que conducen e inducen al pasaje al acto criminal, también se analiza desde este lugar. Ampliación de reconocimiento psicosomático por adopción, perfil psicosexual, necropsia psicológica, ¿sí? En la parte de psicología forense, examen psicológico, violencia familiar, análisis de violencia familiar, violencia de género, ¿sí? Determinación de todo lo que es coeficiencia intelectual, examen de beneficios penitenciarios, ampliación de reconocimiento. Cuando hablamos de determinación de coeficiente intelectual, hablamos de causas de curación, de curatelaje por, diríamos, retardos, retrasos, etc. También se trabaja en el ámbito de pediatría forense con violencia contra el niño y maltrato y abuso sexual infantil, evaluación de menores, ¿sí? Y sus derechos de niñas, niños y adolescentes y no reconocidos y abandonados, ¿sí? Lo que tiene que ver con la tanatología forense, que también está, es una de las tantas ramas, se analizan necropsias clínicas, traslado de cadáveres y restos humanos, conservación de cadáveres por refrigeración, cadáveres por formalización, cadáveres por embalsamiento, cadáveres a universidades e instituciones científicas, tejidos para trasplantes, cortes por trasplantes. Se trabajan muchísimas cosas: exhumaciones para tomar muestras, levantamiento de cadáveres, juntas médicas, responsabilidades médicas. Es una cantidad de espectro de investigación, ¿no? Lo que tiene que ver con la antropología forense, estudio pre-mortem, estudio post-mortem, exhumación en fosas individuales e identificación, pronunciamiento de identidad, atención de personas vivas, estudios comparativos realizados. Todo lo que es atención de personas vivas también tiene que ver con toda la identificación de cuerpos y en exhumación de ADN en casos de búsqueda de desaparecidos, etc. Ampliación de peritajes, etc. Arqueología forense, inspección preliminar de arqueología, informe arqueológico, estudios topográficos, ampliación de peritajes también. Estomatología forense, odontogramas en cadáveres y restos humanos, odontogramas en personas, determinación de edad ontológica, exámenes comparativos, ampliación post facto, identificación por odontogramas, exámenes odontológicos, todo lo que es el estudio de la parte, diríamos, de odontología forense, también vinculada a la parte de estomatología forense. El estómago es desde el punto de vista criminalístico, es un órgano de nuestro cuerpo humano que se estudia muchísimo y que se analiza muchísimo en el ámbito forense para saber si la persona comió o no comió, qué comió antes, hacía cuánto tiempo que no comía, y extraer una cantidad de pruebas fácticas, científicas, que van a devolver información sobre la parte química, la parte física, la parte traumática en el cadáver que se está analizando. Biología forense, muestra de personas, cadáveres, exámenes espermatológicos, endomontológicos, todo lo que trabaja justamente con los procesos de descomposición, ¿sí? En biología forense también todo lo que es con la determinación de enfermedades por transmisión sexual, exámenes microbiológicos, parasitológicos, anatomía
Lorenzo y estamos haciendo todo lo que es la parte de estructuración. Bien, gracias Emilia. Emilia me comentaba también socializando el tema del micrófono, muchísimas gracias. A ver chicos, si hay alguna pregunta. Sí, las presentaciones, nosotros vamos a ver, perfecto que me hayan planteado justamente este elemento, me encanta y gracias justamente por hacerme acordar, Natalia. El tema es el siguiente, la idea que yo estoy manejando, que me parece súper interesante y que en realidad a ustedes les va a interesar y les va a ser productiva, es poder mandarles una, diríamos, guía de lo que se está dando en cada una de las clases, pero también les voy a mandar, sin obligación, obviamente, porque yo soy consciente, digo que ustedes están haciendo este curso por formación extra, una especie como de punteo general con múltiple opción para que vayan contestando y ustedes vayan teniendo un autocontrol, ¿sí? Personal de cómo van en el proceso, diríamos, de introyección del conocimiento. ¿Sí? Esto es súper interesante porque en realidad a veces uno dice, ¡ah, qué horrible, una prueba! Pero en realidad es una manera didácticamente de poder ir ustedes orientándose, ¿sí? En el conocimiento que van integrando, que me parece fundamental. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, la guía de la parte conceptual y de la parte temática, que también la van a ir recibiendo, no hay ningún problema, ¿sí? Para que no sea, o sea, la idea es que puedan realmente involucrarse con la temática, ¿sí? Por más que esto capaz que después no lo trabajen nunca más, o lo vean un poco después, pero por lo menos tengan una formación mucho más sólida. A su vez, segundo punto, importante, la constancia que van a recibir después de participar en todas las instancias, también va a tener identificado en el dorso de la constancia los puntos conceptuales y temáticos que se abordaron en el curso de formación. ¿Ok? Aunque sea un curso de formación genérico, ¿sí? No por eso vamos a dejar de ahondar en darle la interpretación a ustedes de cuáles son los temas que se trabajaron y se abordaron. ¿De acuerdo? Así que, informados estos elementos, la idea es justamente poder trabajar en esta línea. ¿Ok? Bien. Estamos a las 8 exactas. Si les parece, hacemos, yo igual voy a seguir conectada, un pequeño cortecito de 3 minutos a 5 minutos, les diría que entre 3 y 4 minutos y ya nos volvemos a conectar, ¿sí? Así como un vaso con agua, traten de pararse, bueno, distenderse un poco y ya retomamos con todo lo que es la parte de criminología, ¿ok? Muchas gracias. Pauso la grabación. Son 3 minutos, 4 minutos.